creo que sea, o sea, digo, ya en términos de popularidad tampoco siento que la misma mañanera lo haya desgastado. Yo creo que sí. O sea, yo creo que se va como... Se va, si lo hubiera desgastado no hubiera ganado Morena con más votación que en el 18. Una cosa es que el presidente sea popular y querido y otra cosa es que está haciendo un buen gobierno. De acuerdísimo. Trump es popular y querido igual que López Obrador y Bukele y el presidente de Ecuador son más populares que López Obrador y por eso son buenos presidentes. No me parece justo de tu análisis es decir, aumentamos el salario mínimo, hubieron aciertos, pero me mataron un hijo. O sea, es más complicado que eso, Quique. O sea, el país está en una espiral de violencia que trasciende también al presidente, trasciende al ejército. Es un tema de narcotráfico internacional. Es un tema muy complicado. Pero el presidente, junto con Olga Sánchez Cordero, prometió legalizar la producción, la comercialización de la marihuana y de la amapola, y no lo hicieron. Entonces, ¿ya entramos a los errores? Yo creo que ya entramos a los errores. No lo hicieron y tuvieron todo para hacerlo. Yo sí creo que hay 3 pendientes importantes por los cuales sí me quedé con la expectativa, ¿no? Uno es la despenalización de la marihuana. Y el propio AMLO dijo, si la marihuana hace daño, la voy a prohibir. La despenalización del aborto a nivel federal y la reforma fiscal. Los migrantes asfixiados en Ciudad Juárez. El director de inmigración sigue en su puesto. ¿Cómo confiar en que va a haber justicia, como tú dices, si en un hecho tan grave, que es culpa directamente de este gobierno, los encerraron, prendieron los colchones, se empiezan a incendiar, los dejan encerrados y se mueren? ¿Hubo justicia? No. Ahí sí creo que no. ¿Cómo confío en ti? Yo siendo víctima, porque como le decía ayer también a Poncho, es muy fácil opinar de este sexenio no viviendo en la 4T, en el Chiapas de la 4T, no viviendo en Tila, no viviendo en Acapulco, no viviendo... Es que no lo sé. Regresamos al punto que te mencionaba, ¿no? O sea, no es lo mismo la Ciudad de México que otros estados. También yo creo que el presidente tiene más conocimiento que nosotros del país. Pero yo creo que las víctimas tienen más conocimiento de lo que sucede y el presidente lo niega y dice que no pasa. Llegó a disputar también el poder mediático, ¿no? Sí. Y dirían, no, ¿por qué si él es presidente con su investidura? No, pues también tiene derecho, ¿no? O sea, sí, nada más que también creo que como si es o sea, somos un país presidencialista y el presidente tiene un poder metaconstitucional por la Constitución, sí tiene que tener cuidado. O sea, creo que la responsabilidad en torno a señalar a ciertos personajes puede ser peligroso. O sea, hay una tradición política que se llama the smoking gun. O sea, los presidentes no dicen a quién odian, porque puede haber un idiota que quiera hacerle el favor al presidente y termine por hacerle daño a esa persona, ¿no? Entonces, el presidente puede... Yo creo que la mañana es un instrumento muy positivo para hacer un contrapeso a los medios tradicionales, pero nada más sí creo que el presidente se excede. ¿Estás de acuerdo que el fiscal de Guanajuato, hermanos, es igual de grave su tragedia y su mediocridad que Gertz Manero? Porque lleva también un chingo de tiempo, ¿sí o no? Mire, te gusta poner incómoda la gente. Sí. No, le encanta aquí que dice. Y yo sin miedo te lo digo. Simplemente hago lo mismo que el presidente, que tú sigues, poner a la gente incómoda. Y eso lo hizo y lo estamos aplaudiendo, ¿eh? Sí. Dime, ¿un acierto y una traición de López Obrador? Un acierto es su política nueva del laboral, que tuvo el aumento al salario y la casi reducción, bueno, que apenas se habló de la reducción la jornada laboral. De jornada laboral. Había otra, pero la verdad ahorita no me acuerdo. ¿Y una traición? La traición fue que no resolvió en nada de la seguridad. No. ¿Te sientes más inseguro hoy que antes? Sí. A pesar del gobierno de Claudia en la Ciudad de México, ¿hoy te sientes más inseguro? Sí, la verdad es que sí. Oye, un acierto y una traición de López Obrador. Pues como acierto, pues yo creo que primero estén colaborando con toda la gente que requiere muchísimo más apoyo. Una traición. Traición como tal, ¿no? Pues yo creo que como seres humanos todos tenemos defectos y está haciendo un buen papel. ¿Tú piensas que López Obrador se ha cumplido en su gobierno todo lo que prometió? Pues en su gran mayoría sí. ¿Me puedes decir un acierto de López Obrador y una traición de López Obrador del presidente? ¿Qué opinas tú? Siempre me preguntan mucho específicamente porque vengo de un país que es democrático, considerado, y la verdad yo como artista plástica, soy artista plástica, no hago política, soy activista y en este caso pues yo veo que los partidos se repiten, ¿no? Sigue Morena no tiene una gran reputación
a mis ojos, porque pues nos invitaron a varios encuentros muralistas y siempre, no sé, nos daban las migajas de lo que los del partido no habían comido, por ejemplo. Y eso yo lo vi todas las veces que fui involucrada con pues murales de gobierno y obras culturales de gobierno, que en realidad siento que es un país donde los derechos humanos no vienen para nada respetados, la vida es considerada muy poco importante, la violencia es normalizada, sí. Y no veo que con este gobierno, yo he llegado exactamente con López Obrador, en 2018 llegué a México, como lo digo, para cualquier normal persona son los hechos, sí, que hacen que yo le crea o no a la palabra de alguien. De acuerdo. Y entonces pues por ahora yo no me he metido nunca en algo que él ha dicho que de verdad se ha hecho. ¿Cómo es el seguro social en Suiza? Hay una franquicia, o sea, cuando tú eres clase medio-baja, como yo y mi familia, pues pagas muy poquito para todo el año, pero no vienes cubierto casi. O sea, si tú te va a pasar algo y que tienes que ser intervenido, hospitalizado, lo que sea, vas a tener que pagar todo tú. Porque pues eres un pobre que solo pagas $5 al mes o al año hasta, ¿no? O sea, ¿pero la salud la pagas en Suiza? Sí, claro. ¿No está incluida con tus impuestos? No, es la caja de salud. O sea, tú tienes que interesarte, inscribirte para que te cubra como tú quieras y que pagues lo que tú quieras. Tienes un ahorradito. Ajá, pero pues son caros, o sea, si tú de verdad quieres una cobertura buena, tienes que pagarte tus $200 al mes. Ya te entendí, o sea, pagas un seguro. Exacto, es un seguro. Y dime, un acierto de López Obrador y una traición de López Obrador. Ay, no sé, el Tren Maya. ¿Y una traición? Que él prometió encarcelar expresidentes y no se fue contra ellos, creo. ¿No? Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias. Que tengas bonito día. Gracias. Bienvenidos a otro programa de Los Ignorantes aquí desde el Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, donde vamos a debatir sobre 5 aciertos de López Obrador y 5 errores, o para mí traiciones, de López Obrador. Preséntense, chicos. ¿Tú? Pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, es un gusto estar aquí. Mi nombre es Luis Colín, comisionado de jóvenes de Morena en la Ciudad de México y estoy a la orden. Y aparte Fui candidato a diputado local suplente aquí en este distrito donde estamos. Y ganaron. 15 local, así es. Ganamos. ¿Este qué distrito es? 15 local, de Iztacalco. Iztacalco. Así es. Iztacalco, lugar de Casa de la Sal. Así es. Yo soy Rodrigo Cordera, soy consejero nacional de Movimiento Ciudadano, fui candidato a alcalde para la Benito Juárez, no ganamos, pero estamos muy contentos de estar aquí otra vez con No puedo Quique superarlo. Bueno, el Benito Juárez es un tema aparte, muy complicado. Luis sabrá también un poco al respecto. ¿Y? Bueno, yo soy Luis León, igual muy contento de estar aquí con mis compañeros. Soy especialista en temas ambientales y también fui candidato a diputado local por el Distrito 17. De Movimiento Ciudadano. De Movimiento Ciudadano. Bueno, vamos a empezar por los aciertos. A mí, la noche del 2 de junio, cuando veo que Morena arrasa y también Movimiento Ciudadano sube históricamente, el chat de la familia se vuelve un pedo. Una prima mandó, güey, el domingo 1 de julio. Por favor, vayan vestidos de rosa o de blanco para que se vea en toda la ciudad cuánta gente va a votar por Xóchitl para que no nos puedan hacer fraude. O sea, a mí verse caer y ver que el PAN casi estuvo a punto de decir al diablo con sus instituciones, como lo dijo AMLO, y voto por voto, a mí me parece que sí es un logro que la izquierda necesitaba de una u otra forma vengarse del fraude del 2006. Y ver a toda la opinocracia caerse de madrazo, ver a Aguilar Camín desesperado sin saber qué decir. Oligar Camín, verlos desesperados, verlos pidiendo, el ex canciller diciendo que Xóchitl hiciera guerra sucia, que mintiera, porque no podían hacer nada contra la avasalladora. Eso a mí me encantó. Fue hermoso, ¿no? Pues hay un país afuera que nunca entendieron y creo que siguen sin entender, siguen como en la misma dinámica, en la misma narrativa de desdeñar, de hacer menos a quienes no coinciden con ellos. Yo creo que el país necesita una oposición más responsable y seria, claro, y proponer un proyecto. O sea, ¿por qué ganó también Morena? Porque del otro lado no había proyecto, solo había discursos de odio, mentiras, ataques al presidente, aparte uno de los presidentes más queridos, clasismo, racismo. O sea, y atacar a un presidente que es el presidente más querido en los últimos años de nuestro país,
pues hasta me parece que las consultoras les fueron a robar el dinero nada más a ellos. Está muy les cabrón, mintieron. o sea, 2 semanas antes Massive Caller decía que Xochitl, ya rebasamos a Claudia, güey, vas y lo demandas porque te engañó. Por fraude. Fraude total. Les hicieron un fraude interno. Y lo comentábamos antes, a mí ver al presidente el miércoles 4 de julio cuando dice, presidente, pero dicen que hubo fraude, y se ve, güey, que lo estaba saboreando en su boca después de 18 años. Voto. Y le dice, si quieren, pues voto por voto, casilla por casilla. Abran los paquetes electorales, ¿no? Sí. Eso creo que es una gran victoria porque, como lo veo yo, las dos mierdas tienen poder. Sí. La mierda de la izquierda y la mierda de la derecha en su momento lo tuvo, le hizo fraude. Luego en el 2012 con Peña Nieto, creo que fue un fraude, solo que fue gestado diferente. Un fraude económico, un fraude con Monex y un fraude de compra de votos, pero sí con ganaron. Televisa. Yo creo que ganaron con Televisa, que ahora sí Televisa se cuadró al presidente porque sacó a las 6 de la tarde un spot de Claudia total, porque tenían, como toda la sociedad mexicana, claridad de que habían ganado Morena y habían arrasado. Las encuestas de salida. O sea, Televisa es una empresa muy inteligente que se alinea al poder en turno. En este caso se alineó muy bien con el presidente. Y le hace un mega favor. Sí. Porque si Televisa sale a decir que la virtual candidata es esto, pues ya no estás nervioso hasta las 11 de la noche. Por eso, pero es que eran 35 millones de votos de diferencia, ¿no? Entonces era un absurdo, digamos. Lo que pasó en el PAN es algo inexplicable. Nos da gusto, creo que a todas las personas progresistas que ellos solitos empiecen a acabar su tumba, ¿no? Creo que como Marquito el meme Cortés, de José, ¿no? Que está así. Sí, no entendieron. Sí. Que se quede Alito Moreno y Marco Cortés los años que quieran al frente de sus A partidos. Movimiento Ciudadano nos ayuda, porque nos vamos a empezar a ver como una posición socialdemócrata responsable, que estará de acuerdo con cosas con Claudia Sheinbaum, otras no, y estaremos ahí para construir, como lo hicimos en varios temas en el legislativo, ¿no? Ahora, yo creo que otro acierto, los voy poniendo y me van diciendo, en mi tema, que yo he trabajado con productores y todo, y en el tema del campo, hay mucha gente que critica Sembrando Vidas, que porque en un inicio se deforestó, que sí pasó en algunos casos, pero a mí me parece que el haber apostado a dar dinero y confiar en la honestidad del campesino, independientemente de lo que haga el campesino con ese dinero, me parece que es un acierto. Yo sí he conocido proyectos que tengo en mi tienda, una señora que hace tostones de plátano, güey, los pruebas y es lo máximo. Y tú me dices, güey, ¿qué pedo con estos tostones de plátano, macho? La señora volvió a sembrar el platanal, que para mantenerlo tienes que fumigar, güey, porque es una chinga. El agua, tener gente que lo haga, ponerle la bolsa al plátano para que no se llene de mosquitos y no se infecte. Sí, es caro, es una inversión. Es una inversión. Entonces me dice, con los 5,000 pesos que ahora yo tengo, ya tengo con qué pagarle a alguien para que haga esa chamba y yo saco la fruta, la hago y hago tostones. O sea, para que ese tostón llegue a mi tienda, tiene que pasar alguien que lo empaca, alguien que lo hace, alguien que va por el aceite, alguien que lo fríe, alguien que lo lleva a estafeta porque nos llega directamente a donde sea, y se logra eso. He visto gente, conocido los campesinos de Ixhuatlán del café, que me dicen, nosotros sembramos café, pero con el apoyo de Sembrando Vidas, ya tenemos un incentivo para volver a sembrar el maíz. ¿Que hubo gente que sí lo usó mal? Sí. Pero yo creo que es culpa del gobierno que la gente se gaste en chelas el apoyo gubernamental. Yo siento que no. Yo estoy partidario del ocio, entonces que cada quien pueda se lo gasten como quieran. Yo estoy a favor de otro acierto. Todos los programas sociales yo creo que son un acierto. Siempre creo que en política es blanco, no es blanco y negro, es más gris. ¿Cómo podemos mejorar esos programas sociales? ¿Cómo pueden llegar a personas que todavía lo requieran aún más? ¿Cómo podemos mejorarlos? ¿Cómo los analizamos? ¿Cómo los medimos? Mecanismos de evaluación. Yo creo que es lo que hace falta. Sí. Y yo soy el más AMLover del mundo. Creo que Luisma no conoce a alguien más AMLover que yo. Creo que ese es un reto y que creo que sí lo hará bien Claudia Sheinbaum en el próximo sexenio. Porque es más técnica, exacto, sí, es más técnica. Y lo vemos con el gabinete, es un gabinete que se ve más profesionalizado. Muy bien, ¿no? El gabinete muy bien. Entonces, yo creo que en Bienestar tendrán que poner mecanismos de evaluación para estos programas. Que si el chavito de aquí de Prepa 2 se gasta su beca en ir al cine y unas caguamas, está bien, se vale. O sea, sí, aparte es también dinero, tenemos ¿no? derecho Oye, es un derecho al ocio y a la fiesta, y en la cuarta progresista internacional está el derecho a la fiesta, ¿no? A lo que cada quien decida qué hacer con su dinero, ¿no? Entonces, de hecho, al principio del sexenio había mucha crítica de la derecha, porque salían estos jóvenes... jóvenes de escuelas preparatorias públicas, decidiendo
irse de fiesta. ¿Por qué un sector sí puede irse de fiesta? Exactamente. Y por qué un sector otro no? no. Es lo que platicamos de Pero aparte, vacaciones, ¿qué ¿no? tendría de malo que tomaran una chela, güey? Si el papá toma chela, la mamá toma chela, el bautizo es con chela, ¿por qué vamos a criminalizar? Porque casi los trataban como criminales. Sí. En esto se va mi dinero, güey. Mi dinero, además. Mi dinero. Sí, no Pero esto yo creo que es un acierto. Creo también Jóvenes Construyendo el Futuro, me parece que en muchos casos, hubo casos de corrupción, sí, hay gente, y me lo han contado, hay gente que te dice, son 3,000 pesos, yo me quedo con 500, yo te doy 2,000 y te firmo la carta como para... Pero eso no, el gobierno no puede tener una policía que vigile al ciudadano, además de la policía que ya está, porque si no tiene que haber una doble vigilancia, ¿quién vigila al que vigila? No, a ver, Creo que... Perdón, Sí. Luis. o sea, yo siento que uno dentro de, tanto hablando de Sembrando Vida como de esta victoria que dices en términos electorales de la izquierda o del proyecto que no había gobernado, es también reivindicar esa condición de que tanto las personas que se pueden ir de fiesta con lo que ellos dicen que producen, ¿no? O sea, el sector más alto, como los que reciben un programa, pueden ambos irse de fiesta sin ningún problema. Sí, y sí. que eso no tiene que ser una condición clasista. Estoy de acuerdo. O sea, y que también existen otros modelos de hacer política desde la base que hoy por hoy están totalmente perdidos en lo que es la oposición tradicional. Ellos pierden porque viven en una burbuja, en un círculo rojo, que no les alcanza para poder ver la situación real del país. Bueno, y la semana pasada América Rangel, que ganó ella como diputada en Miguel Hidalgo, o sea, la gente más rica de la Ciudad de México, que es Lomas, Polanco, Escandón, ellos votaron por ella, y ella subió un mensaje diciendo que el panismo tendría que regresar a sus principios a favor de la vida, en contra de las diferentes orientaciones sexuales y a favor del libre capital. Sí, o sea, ella misma, a pesar de la derrota, sigue diciendo que la culpa no es de ellos, sino es de no haberse acopiado a sus A principios. la ultraderecha. Bueno, es que América Rangel propone un esquema que se está viendo en el mundo, que es la nueva derecha. Milei, Ajá. Trump, Bolsonaro, ¿cómo se llama el de Salvador? Bukele. Es la nueva derecha, y América, digamos, trae todo este discurso y financiamiento. Digo, no lo sé sea cierta de que ella esté siendo financiada, pero sé que hay grupos financiados de la nueva derecha y proponen, digamos, poner de chivos expiatorios a nuestros compañeros y compañeras de la población LGBT, que es muy, muy grave. Espero que el PAN, sí, viva la concha diversidad, esperemos concha. que el PAN opte por gente más moderada, como tal vez Damián Cepeda, no sé, otros... Sí, bueno, otros pero Damián Cepeda, recordemos que muy abierto, pero se abstuvo o votó en contra en las terapias de conversión, ¿eh? No votó a favor. Bueno, Xóchitl votó a favor. Xochitl sí, en el Senado, Sí, pero sí. Damián Cepeda como diputado, muy buena onda, muy abierto, pero no votó a favor. No recuerdo Habría si que- se habría abstuvo. que revisar eso, yo creo que- creo que se abstuvo, Sí. pero no votó a favor. Sí, sí. Entonces tampoco es cierto que Damián Cepeda es este güey abierto. No, pero está menos... radicalizado. Creo que es el tema de los grises, ¿no? O sea, pero sí tienes a una Lili Telles, No, bueno. que es ¿Y abiertamente... perdió Lili Telles? Perdió el Ah, ITS, qué bueno. pero entró de Como pluri, pluri. porque estaba Sí, en la- bueno, también no se puede todo en la vida, pero qué Sí, bueno claro. que perdió. Pero ante victorias aplastantes de un movimiento como popular como el de Andrés Manuel, surgen estos pequeños, o sea, se pierde la derecha y están como pollos sin cabeza, y América está proponiendo junto con Jorge Romero regresar a estas bases de ultra. Es peligroso, creo yo, aunque siento que no el país no va... No les va a dar bola. No, o sea, a final de cuentas, Hoy salió- ellos son los herederos de los cristeros. Hoy- Y los hoy- cristeros, Ajá. el PAN siempre fue un bloque de contención. Entonces yo espero que se mantenga ese bloque Hoy de salió la contención. encuesta del INEGI, que es el Día del Orgullo, y el 84% de la población en México está a favor del matrimonio igualitario, según la encuesta del INEGI, y un 56% está a favor de la adopción homoparental. A diferencia del año pasado, la adopción homoparental se mantiene igual en apreciación, pero lo que sí crece son los derechos LGBT, la aceptación a ellos. Entonces, si le creemos al INEGI, la población en general está a favor de los derechos LGBT, y si sale América Rangel a decir que está a favor de la vida, pues van a seguir perdiendo, y a mí me encanta verlos en Atípica al perder. Sí, y ese podría ser también otro logro. Yo podría enlistar 1001 más, pero en las mayorías de Morena, en muchos congresos locales, avanzó también la agenda LGBT. Y aborto. Y aborto. Hay que aceptarlo eso. Sí. En Jalisco Ahora, no sé qué tanto avanzó el tema del aborto, teniendo No, mayoría ahí sí naranja. nuestro partido
siendo críticos con nuestro partido, no lo hizo a través del Congreso, lo hizo a través de un instrumento judicial. Es una vergüenza. Bueno, y Movimiento Ciudadano votó en contra del matrimonio igualitario en Nuevo León. ¿Sí? Es que te digo, obviamente No nos gusta eso, ¿no? Paréntesis, te voy a decir una cosa. Lo más trágico de toda esta historia es que ni Samuel ni Mariana son aliados de la comunidad. Ni Mariana. Les han tocado 2 marchas del orgullo en Monterrey, que es 2 semanas antes que la de Ciudad de México, y en sus redes la marcha no existe. Sí, no aparece, no hay un mensaje de Mariana ni Samuel ahora vamos a recibir la marcha del orgullo en Nuevo León. Nada. Bueno, nada, no existe. Y no defendiendo a esos dos personajes, o sea, todo partido tiene sus grandes contradicciones. Me imagino que tienes compañeros de Morena que están más cercanos a posturas, digamos, de América Rangel también. No compañeros, sí, no amigos tuyos. Sí, no. Pero hay gente de Morena, de Ultra también. Siempre se cuelan oportunistas. No, yo creo que el presidente es un liberal en ese tema. No. Sí. El presidente en enero dijo, ayer me besó un hombre disfrazado de mujer. Y al otro día se disculpó porque fue un error. Y dijo fue con Salma Luébano, ¿no? Dijo el nombre de Salma, no lo dijo. Se disculpó por la presión mediática, pero él me está haciendo defender al presidente. Él estaba perfectamente sabiendo lo que estaba diciendo. Ahí sí no estoy de acuerdo. El presidente dijo, me besé con un hombre disfrazado de mujer. Esto fue directo a Salma Luébano porque Salma Luébano apoyaba a Ebrard. Y Ebrard era cuando estaba rompiendo. O sea, luego, sí fue una falta de respeto, pero enorme. Pero yo creo que es un tema generacional, porque el presidente... Claro. No. Sí. Yo le pregunto a mis tías que tienen arriba de 70 años y no saben la diferencia entre una mujer trans y un hombre gay, porque para ellas históricamente ha sido como lo mismo. No lo estoy defendiendo. Tus tías no están en el poder, el presidente sí. Sí, pero bueno. Presidente sí. Pero... No, pero a ver, yo sí creo que los partidos tienen diferentes alas. Y por ejemplo, el ala dentro del Congreso Federal de Movimiento Ciudadano, pues ha promovido en amplitud los derechos... Prohibir las terapias de conversión. Prohibir las terapias de conversión. Sí, te acuerdo. En el Senado, Pati Mercado y Citlali Hernández de Movimiento Ciudadano juntas hicieron esa gran reforma, sí, ahí sí, totalmente de acuerdo. Nada más pongo el de que ni Mariana, ni Samuel, ni Jalisco, ni Colosio, ni todos los de Movimiento Ciudadano ni los San que tienen poder en MC, pues en esa parte. Bueno, Dante siempre ha avanzado. Dante sí ha avanzado. Y lo reconocido. La verdad es que sí ha sido un señor que ha, digamos, se ha atrevido a aprender, digamos, de los cambios sociales. Bueno, pero eso es un acierto. O sea, quitando ese error que luego... a mí sí me parece que si vas a pedir una disculpa y no dices el nombre de con quién te disculpas, no te estás disculpando. Sí. Pues una disculpa también en general a las mujeres trans. Él dijo, me disculpo con la persona que insulté, pero no dice el nombre. Aparte es de su partido, güey. Sí, bueno. O sea, para que dijera, me disculpo con la diputada Salma Luébano, que es una mujer trans, la transexualidad es esto. Y para eso hubiera servido la mañanera, para dar una cátedra, y la L es de G, y la G es de qué, y la B es de bisexual. Hubiera podido aprovechar ese momento para decir, todos vamos a aprender. Y decidió no hacerlo. Pero también decidió 2 años antes, si no me equivoco, firmar el Día Nacional, también la lucha contra la homofobia, transfobia. Yo creo que el presidente no son sus temas que más le preocupen, ¿no? Por desgracia en ese asunto, pero sí deja que sucedan muchas cosas. Por ejemplo, no le metió en el Congreso Federal al tema del aborto, pero sí logró que en todos los congresos locales, o permitió, junto con sus líderes de Morena, que avanzara el tema de... Eso muy bien. Es que yo sí creo que son aciertos políticos de cómo maneja él un movimiento mayoritario. Pero el aborto se logra a pesar del presidente, ¿no? No, es que yo no... El presidente dijo públicamente... El presidente sabe que es bien impopular hablar del aborto con la población en general. Pero él dijo públicamente, yo creo que se debe someter a una votación para que las mujeres decidan... Lo dijo el principio. A una consulta. Y eso sí me parece a una consulta. Eso es una traición enorme. O sea, porque él con el poder que tiene... tendría que haber dicho, por supuesto, que se legalice. Y él dijo públicamente, a menos que lo que yo vea no sea cierto, vamos a hacer una consulta para que las mujeres decidan si se hace legal o no el aborto. O sea, gracias a los diputados y senadores de Morena en los diferentes estados, se logra el aborto, a pesar del presidente. Yo creo que coincide con Rodrigo. El presidente es un líder político. No es líder como de partidos, aunque sí es nuestro máximo líder. Pero es un dirigente nacional también, o sea, él entiende, sabe que es muy complicado, genera mucho, levanta pero ámpulas. ¿no que tiene honestidad valiente?
Sin duda, pero ¿Por qué? también Porque no. tiene olfato político. Yo creo que, No a está ver, ahí. bueno, Sí, no sé si ya vale. estamos todavía en los aciertos o en los errores. Aciertos. Ajá. Pero creo que lo que es importante de esto es que se está discutiendo. Sí, estoy de Y son acuerdo. cosas que no se discutían y que mucho menos en el gobierno de Calderón o el de Peña No, Nieto bueno, ahí, no. había discusiones de esta relevancia importante. Y sí creo que hubo un avance De acuerdo. en términos de derechos sociales, tanto a nivel local, que se celebra mucho porque a veces la política local se pierde en lo federal Sí. y también en lo federal. Ya decía, en todos los congresos locales, Morena Avanzó. fue a favor de eso, es innegable. Sí, sí. Ahora, otro acierto que a mí me parece que está bien que el cinismo ahora sea público. Creo que es más honesto que él salga a mostrar sus torpezas y que en la mañana lo podamos ver y que podamos verlo tal cual es, con toda su transparencia, que es un hombre conservador, que es un hombre que a veces que miente constantemente, que es un hombre que dice tonterías y a veces dice muchos aciertos, pero lo estamos viendo tal y como es. ¿En qué ha mentido? Vamos, muchísimas cosas, pero ahorita vamos a hablar de eso. Bueno. Pero antes, Calderón era lo mismo, Peña Nieto era lo mismo, Zedillo era lo mismo, Salinas era lo mismo, y no los podías ver. O sea, a mí me parece que está bien que la figura presidencial se desgaste en público. O sea, ¿te gusta la mañanera? ¿Estás diciendo que un acierto es la mañanera? En inicio sí, porque sí me parece que nunca vimos un intercambio, independientemente que él tiene sus otros datos. Digo, pero tampoco creo que sea, o sea, digo, ya en términos de popularidad tampoco siento que la misma mañanera lo haya desgastado. Yo creo que sí. No, O sea, yo creo que se va como... Toronto. Se va... Si lo hubieras gastado no triunfante. hubiera ganado Morena A ver, con pero más votación que en el 18. Una cosa es que el presidente sea popular y querido, y otra cosa es que está haciendo un buen gobierno. De acuerdísimo. Trump es popular y querido igual que López Obrador, y Bukele y el presidente de Ecuador son más populares que López Obrador, y por eso son buenos presidentes. No. A ver, de acuerdo. yo creo que Pero- por ahí también pasa un tema de, que también sí, siempre lo he dicho en todos lados. O sea, la popularidad no es un indicador de desarrollo No, claro que ni no. de condición humana, ¿no? Y yo creo que ahí sí, tanto el PAN, por ejemplo, en Benito Juárez se equivoca en decir que porque la percepción de seguridad es del 11%, o sea, la percepción de inseguridad en la Benito En la Juárez es del alcaldía. 11%, se equivocan de la misma manera que decir que entonces vivimos en un buen país porque el presidente tiene una buena popularidad. Estoy de acuerdo, O sea, estoy de acuerdo sí, contigo. sí creo que por eso sería importante ver en un gobierno entrante más técnica en el término de los indicadores, que creo que eso expectativamente yo sí espero que suceda. Yo también. creo que el gabinete tiende hacia eso, ¿no? Otro acierto, a mí sí me gustó ver al presidente, yo sé que no lo puede decir, pero casi diciendo, aquí el narco mayor no somos nosotros, los malos de esta historia no somos nosotros, son los gringos. Y lo dijo en diferentes formas, porque no puedes salir a decir, ustedes son el narco mayor, ¿no? Pero de una manera como que recuperamos con la demanda que hace Marcelo Ebrard Eso, la a las demanda de armas. Marcelo es muy buena. A mí me parece que recuperamos un poquito de la dignidad aplastada. La soberanía. Y que el presidente dice, a mí la DEA no me va a venir a decir, porque cuando mataron a Camarena en el 80 y tantos, fue la misma DEA, la que traiciona a la DEA. Sí. Y entonces nos dicen, los malos son los mexicanos, los malos son los de Sinaloa, los malditos son siempre los mexicanos, y nosotros los gringos no hay ningún cártel acá. Y a mí eso me parece, que Marcelo haya, y que la demanda siga avanzando, digo, güey, por fin recuperamos un poquito de dignidad. Y el presidente, como puede, en la mañana hasta donde los límites le dan, porque imagino a Marcelo así, apagando fuegos con el Tratado de Libre Comercio, pero por lo menos recuperamos un poco de dignidad de decir, a mí no vas a venir a decir qué hacer, ¿no? Sí, sin duda. Yo quiero regresar muy breve a la discusión anterior Ok. sobre los indicadores. Si bien la popularidad del presidente no habla en términos de cómo está su gobierno, yo creo que sí habla también, y otro acierto, el aumento al salario mínimo como Sí. nunca a los Oye, trabajadores, eso es un aplausazo, ¿no? Ese es de Sí, los es un mejores aciertos aplausazo. libertad sindical, 5 ya también millones de los mexicanos salieron de la pobreza. Ese Es es el sindical me- excepto en Pemex, ¿no? votar, no, allá hay libertad Se sindical. religió el que había decidido el líder. Es muy complicado ese tema. O sea, a mí sí me gustó la reforma, digamos, que hicieron a favor de la libertad sindical, pero acuerdo. sigue habiendo vicios en los sindicatos y en la política acuerdo. nacional para que cambiemos todo un Sí. asunto. Ayer me reuní con De trabajadores origen. de la Ciudad de México que tienen pleitos con el líder sindical actual. Es muy complicado, Enrique. O sea, tenemos historia, digamos,
o sea, mucho tiempo siendo una república muy Siendo corrupta, ojetes. siendo ojetes. siendo cabrones. Entonces no va a ser fácil quitarnos tantos vicios, ¿no? Pero, Ahora, pero creo que están bien ciertos procesos que hizo, en ese caso, la Secretaría del Trabajo. O sea, el aumento salarial, sin duda. La reforma de 12 días de vacaciones impulsada por ti Sí. y que luego todo el mundo vota a favor. Bueno, Morena nos apoyó. O sea, Morena. si la senadora Mercado no hubiera hecho buen trabajo político de conciliación con Morena, tal vez hubiera quedado en el baúl del olvido, o Morena lo hubiera sacado solito, porque tenían mayoría. fuerza. Pero digamos, sí fue un trabajo en conjunto que celebro, ¿no? Pues de eso se trata el Congreso. Bueno, pues ¿no? llevamos como 8 ahorita. A mí otro tema que a mí sí me parece bien que el presidente tenga derecho de réplica, de decir, si un medio dice esto, el presidente tenga derecho a contestar y que diga, yo opino de lo que dicen esto, y a mí sí me parece bien, porque yo crecí y mi papá diciéndome es que Krause es un historiador, y hacía lo de Clio, ¿no? Pero luego empiezas a entender, o sea, si Televisa le daba el dinero a Krause para hacer Clio y el gobierno le daba dinero para hacer sus documentales, pues como Krause iba a cuestionar al gobierno. No, a ver, yo creo que eso también se mezcla un poco con la emergencia también de otras tecnologías, y a mí me encanta decir que este país se fragmentó la comentacracia. Sí. Y que yo hoy por hoy puedo buscar una opinión construida desde mi posición en YouTube, en TikTok, en Facebook, y que no necesariamente tengo que irme con la línea de lo que me presentan en la televisión. En los medios tradicionales. Y que de hecho incluso la misma mañanera, para cierta parte de la población, también le sirve como un ejercicio de contraste. Esto dice el presidente. Es un contrapeso. Y esto es lo que dicen en la hora de opinar 4 cuates, Sí. que opinan todos los días exactamente lo mismo. Entonces, creo que eso es muy nutritivo para una sociedad que se construye en democracia. De acuerdo. Y que también en ese sentido, yo sí también viéndolo muy claramente, o sea, el presidente o las personas encargadas del uso de la fuerza, o sea, del monopolio de la fuerza, pues permitieron mantener las marchas de la marea rosa sin hostigamiento ni abuso. Totalmente Se de llegó a acuerdo. disputar también el poder mediático, ¿no? Sí. Y dirían, no, ¿por qué si él es presidente con su investidura? No, pues también tiene derecho, ¿no? O sea, Sí, nada más que también creo que como si o sea, somos un país presidencialista y el presidente tiene un poder metaconstitucional por la Constitución, sí tiene que tener cuidado. O sea, creo que la responsabilidad en torno a señalar a ciertos personajes puede ser peligroso. O sea, hay una tradición política que se llama the smoking gun. O sea, los presidentes no dicen a quién odian, porque puede haber un idiota que quiera hacerle el favor al presidente y termine por hacerle daño a esa persona, ¿no? Entonces, el presidente yo creo que la mañana es un instrumento muy positivo para hacer un contrapeso a los medios tradicionales, pero nada más sí creo que el presidente se excede. Eso siempre lo he dicho, se excede. pues mira, en antes todo gobernadores mandaban a desaparecer periodistas. No, claro, o sea, ese iba un poco Y a ese periodistas, punto. O sea, no voy a hacer echar de es muy menos un importante periodismo que u otro, pero... No, de acuerdo. Ay, Duarte fue un ejemplo perfecto. O sea, tenemos una historia... No, los dos Duarte, el de Chihuahua con Maricel Escobedo, sí, básicamente. sí. La mató enfrente de La Palacio. mataron enfrente de Palacio. Frente a Palacio. Y sí, yo sé que el presidente no va por ahí. Nada más simplemente la mesura es importante, siendo el gran líder que es. Bueno. Y teniendo, digamos, en los niveles de asesinatos a periodistas que tenemos, ¿no? Ahora, yo creo si que hubiera habido un mecanismo de protección mucho mejor para defender a los periodistas, estaríamos hablando ahora sí que un acierto total. hay dos formas de matar a un periodista, según yo. Una es, yo me incomodas, te mando a matar. Y otra es, yo dejo que te maten y no hago nada para buscar a quien te mató. Que al final me parece que es muy parecido. Bueno, Alito Moreno en su llamada dice que hay que matarlos de hambre, imagínate. Exactamente. Dios Y mío, ese santo. es el que apoyaban mis tías. A Alito Moreno. O sea, ¿cómo? Es que yo Pero decía... yo creo, ¿sí apoyaban a Alito Moreno No, o pero- estaban muy en contra de Andrés Manuel? Porque Es creo que yo sí. creo que también eso es importante, ¿no? O sea, sí es una realidad que nuestra oposición tradicional de este país, o sea, lo que es el PRI, el PAN y el difunto PRD, qué tristeza. no entendieron cómo se está moviendo la política nacional y también no es que la gente haya también votado por ellos, a mi parecer. O sea, habiendo vivido la experiencia de Benito Juárez, sí, la gente vota en línea con el PAN, Sí. pero más que nada es un rechazo, es un voto de rechazo a Morena. No es porque el PAN digan, yo soy panista, que a diferencia tal vez en otros grupos sí se sienten las militancias. Yo no siento a la gente que vota por el PAN, por ejemplo, hablamos de América Rangel, ¿no? En la cual ella gana con un alto margen
de los más altos que hay en Miguel Hidalgo. Y Margarita Zavala ganó como la más votada. Exacto. Pero no creo que todos sean transfóbicos, Sí, por ejemplo. exacto. Votan en contra de Morena. O sea, No, o sea, que se siendo cuelen, justos con ese votante, ¿no? que se cuelen, pero por ejemplo América Rangel que diga, no, el PAN resistió y nuestras bases fundamentales de nuestro partido. A mí es un error también y están volviendo a caer ahora en un nuevo error, porque sus pequeños bastiones que ellos piensan que los van a hacer sobrevivir, los van a perder porque piensan que la agenda que ellos representan es la que la gente busca. La verdad es que yo sí ahí no creo que si lo sostengan a largo plazo vaya justamente a entrar. Pues yo creo que se tienen que reformar hacia adentro. Yo creo que son tan estúpidos que no lo van a ver. Pues yo espero Porque que... si el PAN no fuera estúpido, yo hubiera corrido a Marco Cortés. Pues sí. Porque si tú contratas a un CEO de una empresa para que te dé resultados y te da estos resultados, lo corres. Ahora, ¿qué otro acierto ves tú? Además de los que hemos hablado. Uy, bueno, ya me agarraste en curva. Ya hablé de los trabajadores, hablamos de programas sociales. Otro acierto que yo veo, y aquí vamos a generar polémica, se bajaron los índices de inseguridad de este país. Cuando teníamos la tendencia hacia arriba exponencialmente, Andrés Manuel logró estabilizar y vamos a la baja. Aparentemente. Seguimos en un país muy violento. Pero Ahora, la extorsión, bueno, quedémonos con aciertos. Tenemos 5 minutos de aciertos, de acuerdo con eso. Se bajan los niveles de inseguridad. Otro acierto es crear otra fuerza policíaca que es la Guardia Nacional. Yo sí defenderé ¿Tú a lo la ves como un Guardia acierto? Nacional, claro, porque hay estados donde las policías municipales, las policías estatales están embarradas hasta las uñas. O no hay. Porque han renunciado porque el narco los ha... Sí, los compra, claro, o aparte les da más lana, ¿no? Puede que el narco tiene más liquidez y les pueda dar más lana y se los jala. Los policías, entonces es bueno que haya un cuerpo federal y que haya desaparecido la corrupta Policía Federal y que se cree la Guardia Nacional. Entonces eso yo también lo veo como un acierto. Bueno, y también... ¿Te gustaría que fuera mando civil o mando militar? Porque eso es una discusión interna en Morena y también, digamos, en grupos de la sociedad civil y con nosotros también. A mí, Luis Colín, habitante de la Ciudad de México, mando civil. Pero hay un país afuera que está acostumbrado y siente más seguridad con un militar. Sí. Ese país que yo no entiendo, ese país que yo no he vivido y que no es la misma realidad la de ellos que la mía. Entonces, yo, Luis Colín, mando civil. El país que está allá afuera que necesita certeza de seguridad, por lo que vendrá, pues será un mando militar. Yo veo claroscuros en eso, o sea, si hubiera un plan también de, órale, mando militar, pero en 6 años vamos desmilitarizando, vamos regresando, pues esa era la vamos fortaleciendo a las policías locales, o sea, un ejercicio mucho más serio. Creo que todos estaríamos, o sea, no habría ni discusión ya en el Congreso. Y eso fue la ley de la Guardia Nacional que se pretendía aprobar y que nos echaron para atrás. Bueno, tenía temporalidades exactamente, porque lo ideal, y que lo dijo Andrés Manuel hace muchos años, es regresar a los militares a sus cuarteles. La oposición en un arrebato de votarnos todo en contra y de utilizar también la corrupción y los nexos que tienen en el Poder Judicial, pues nos la echaron atrás. Se va a volver a meter, yo creo que esta vez va a salir, pues ya tenemos mayoría en todos lados, y que se meta en la discusión los mecanismos de temporalidad, de evaluación, sería muy importante, etcétera. O sea, digo, para saber si está funcionando la estrategia, ¿no? Exactamente. O sea, si esperemos que entremos en un sexenio más técnico, ¿no? Yo creo que así será. De más, bueno, yo acierto, te voy a dar acierto, un acierto y error después. Bajaron la condonación fiscal, o sea, ¿cómo se llama? ¿Recaudación? Sí, subió la reducción, bajó la deducción fiscal para grandes empresas. Eso es un gran acierto. Pagan más impuestos empresas transnacionales, empresas mexicanas de mucho dinero. El idiota de Salinas, perdón, bueno, sí, es el señor ese. Sin miedo. Sigue en un litigio de 300 millones de pesos que no quiere pagar, pero ya hay una resolución para que los pague. Entonces, no se hizo la reforma fiscal que creo que es indispensable para la República. Razones tendrá el presidente o no para hacerlo, ideológicas o pragmáticas. Tax the rich, pero sí, no se volvió un paraíso fiscal para ciertos grupos de interés en la República, y eso se notó, digamos, con esta mujer Buenrostro, creo que fue la que estaba en... Sí, ya muy bien. Fue muy dura al principio, y fue un buen gesto político, creo, para decir, no mandan ustedes en esta república, ¿no? Se manda el poder público. Eso a mí me gustó mucho. Tenemos media hora para los desaciertos. Yo tengo 2 preguntas.
estos aciertos, ya tengo más dinero por Sembrando Vidas, tengo más dinero con Jóvenes Construyendo el Futuro, tengo más dinero con el salario mínimo. Yo hablando desde la visión de las víctimas, todo esto que me acaban de decir, ¿de qué le sirve a alguien que lo asaltan en el circuito exterior mexiquense, que lo asaltan en la carretera a Querétaro, que le matan a un hijo? ¿De qué le sirve a los padres de Ayotzinapa que ahora sí vamos a cuidar muy bien el mando militar? Si a los militares que tienen que ver con Ayotzinapa, que se juró castigar, el propio presidente los perdonó, Salvador Cienfuegos. Entonces, ¿cómo confiar en que esto que tú dices, de que ahora sí al militar se le va, a la Guardia Civil se le va a cuidar, cuando ya ha habido casos de excesos de la Guardia Nacional, que no ha pasado nada, que siguen las víctimas ahí? Cuando yo, que soy de Morelos, matan en la carretera, en Cuautla queman comercio. ¿A mí de qué me sirve el aumento del salario mínimo si en mi pueblo está quemado y gobierna Morena? El gobernador es Cuauhtémoc Blanco. PES, ganó por el PES. En Ahora, coalición con nosotros, pero... No, pero el trienio pasado es Morena. En Cuautla es Morena, el gobernador es Morena, el país es Morena, y todos dicen que Cuauhtémoc, celebremos la continuidad. Así lo dijo Margarita, la nueva gobernadora, que la odia. Jugó futbolito con Cuauhtémoc, pero el Estado está hecho un desastre. Sí. ¿Tú qué le dices a una víctima? ¿Cómo le dices a una víctima? A ti te mataron a tu hijo, pero tienes aumento del salario mínimo, consúlate con eso. ¿O qué le dices a una víctima? ¿Qué le dices? Que acompañaremos sus reclamos, son ¿Y legítimos. las han acompañado? Son legítimos. ¿Pero las han acompañado? Veamos, vayamos también en el tema de la reparación del daño, ¿no? De las víctimas en justicia. Al Poder Ejecutivo le toca una parte y hay otro poder, que es el judicial. Se han liberado muchos delincuentes. ¿De qué sirve también que se llenen de...? Yo ahí sí manifiesto mi posición en contra de medidas punitivistas, de que entre más cárceles, entre que más delincuentes se metan a la cárcel. Esos números para mí pues no me parecen alegres, ¿no? Al contrario, yo creo que no se está haciendo desde el Estado pues una estrategia para que la reparación del daño a las víctimas no sea mediante vías punitivas, ¿no? Punitivistas. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre, en cualquier lado, seamos del partido que seamos, es acompañar a las víctimas hasta el último? ¿Y el presidente ha acompañado a las víctimas? Sí. Yo creo que no. Sí, hasta donde le ha tocado sus posibilidades. Explícame una cosa, ¿por qué el presidente no recibe a las madres buscadoras y sí recibe al equipo de béisbol? También veamos que... A ver, tú como víctima, tú ves que el presidente recibe al equipo de béisbol y recibe a la directora de la NBA o no sé quién vino, y no te recibe a ti, chinga tu madre. A ver, yo creo que hay una discusión importante que de hecho se está gestando en nuestro país hoy, ¿no? Y es justamente el entendimiento de la facultad de cada uno de los poderes, el legislativo, el ejecutivo y también el judicial. Y en un país en el cual los índices de impunidad son más del 90%, o sea, creo que oscilan el 99%, sí. Estamos hablando que independientemente de lo que pueda hacer el Ejecutivo o el Legislativo, hay una cuestión importante en el tema del Poder Judicial, en las fiscalías, que ya corresponden precisamente a otro ámbito del gobierno que no ha podido dar resultado. De hecho, justamente ayer fue el debate de los diálogos nacionales. Y por ejemplo, el ministro Lainez decía algo también, que él reconoce que el Poder Judicial no ha podido comunicar sus aciertos a la sociedad, pero que también reconoce que también hay que hacer, y es una posición que también no comparte, como por ejemplo los que sí están a favor de hacer la reforma, ¿no? La reforma, la que se voten, ¿no? La que se vota, ¿no? Pero ¿tú sí crees realmente que el presidente acompañó a las víctimas en este sexenio? Yo hasta creo que no. Sus posibilidades, sí. Yo creo que tuvo ahí, o sea, en el 18 cuando se reúne con las víctimas en Tlatelolco, o sea, cuando, digamos, todos estábamos entusiasmados porque iba a cambiar este asunto de la guerra de Calderón, de la continuidad de Peña Nieto. No sé qué pasa, francamente no sé qué pasa, pero el presidente sí desiste, digamos, de entrarle al tema de las madres buscadoras, al tema de las víctimas del narcotráfico, y se enfoca en defender al ejército. Pues un poco creo que sí, o sea, creo que es una de las traiciones. Lo dijo hace 3 días, el ejército, estuvimos gritando, ya ahí fuimos todos de borregos, fue el ejército, fue el Estado. No, sí. Y ahora nos dice... No, y hubo un pleito con Encinas durísimo, donde Encinas lo espiaron. Encinas prácticamente ya está, no sé cómo está en política, pero... Yo personalmente digo, a ver, creo que ni es bueno ni es malo, bueno, más bien, yo creo que demonizar al ejército
por el hecho de ser ejército, creo que no es correcto. Que fue lo que hizo Morena antes de que fuera gobierno. Sí, pero el ejército es muy variado. O sea, decir que Ayotzinapa fue todo el ejército, no. Tal vez fue el batallón instaurado ahí que tiene tratos con los rojos y con los Guerreros Unidos. Pero ese discurso mesurado nunca fue parte de Morena antes de ganar la elección. No. Antes de ganar la elección fue el ejército, fue el Estado totalitario. ¿Sí es correcto eso? Pues más que Morena, el movimiento social que acompañaba esas demandas. Pero Ana Muchos militantes de Morena estuvimos ahí. Era totalitario. Yo estuve ahí. Nadie fui a gritar, fue el Estado. Nadie en las marchas de los 43 dijo, oigan, no fue todo el ejército, nada más fue el batallón. Dijimos, fue el ejército, fue el Estado. Bueno, así son las demandas populares, tampoco son blancos, o sea, no son grises. Lo que no me parece justo de tu análisis es decir, aumentamos el salario mínimo, o sea, hubieron aciertos, pero me mataron un hijo. O sea, es más complicado que eso, Quique. O sea, el país está en una espiral de violencia que trasciende también al presidente, trasciende al ejército. Es un tema de narcotráfico internacional. Es un tema muy complicado. Pero el presidente, junto con Olga Sánchez Cordero, prometió legalizar la producción, la comercialización de la marihuana y de la amapola, y no lo hicieron. Entonces, ¿ya entramos a los errores? Yo creo que ya entramos a los errores. No lo hicieron y tuvieron todo para hacerlo. Yo sí creo que hay 3 pendientes importantes por los cuales sí me quedé con la expectativa, ¿no? Uno es la despenalización de la marihuana. Y el propio AMLO dijo, si la marihuana hace daño, la voy a prohibir. La despenalización del aborto a nivel federal y la reforma fiscal. Entonces, son tus pendientes. Yo creo que ahí sí, este gobierno o esta narrativa, como creció en el 2018 en campaña y también se propuso en los diferentes programas de gobierno, sí quedó pendiente. Sí. Y también, ya particularmente en mi tema, en mi agenda, sí, el Tren Maya en el sentido ambiental, no por la existencia del Tren Maya, sino porque sí creo que le dieron la espalda a, por ejemplo, toda la cuestión normativa de manifestaciones de impacto ambiental, de no vamos a llenar los cenotes con concreto, de justamente este planteamiento de vamos a hacer los pasos de fauna. Que no son como los presentaron. Entonces creo que ahí sí, en el enfoque ambiental, tenemos mucho que desear. Nuestros indicadores en términos de cambio climático no van en línea con lo que es la expectativa global. O sea, creo que estás agregando los primeros 3, las reformas importantes y la acción pública en términos de la conservación del medio ambiente. Creo que ahí es donde yo digo fracasos. Yo me acuerdo, hubo un spot un día en Twitter que cuando Luisa María Albores era secretaria cuando entró como secretaria de la Semarnat, subió, yo conozco a la gente de Ocuilan, Estado de México, que son hongueras, ¿no? Recolectan hongos. Entonces subió un spot diciendo, desde acá quiero reconocer la gran labor de la gente de Ocuilan, Estado de México, porque están defendiendo los bosques, a pesar de estar en el acecho de los talamontes, reconozco su valentía para defender su patrimonio. Y yo, que soy muy visceral, dije, eres una maldita miserable. Porque esa no es labor de los pobladores de Ocuilan. La labor de tu secretaría junto con la CONAFOR, aliado del gobierno, tendría que ser tú ir a defender los bosques y no a la señora que es honguera pelearse con el crimen organizado porque lo están terminando matando. Sí. Entonces, a mí lo que sí me pareció una tragedia total, el tema de salud, negar el problema de salud. Yo que tengo colaboradores en el Seguro Social, un colaborador se cayó y se tardó 2 meses en llegar con un especialista. Las filas siguen aquí en Ciudad de México, no les dan el tratamiento. Para un electrocardiograma, 2 meses y medio. Para una radiografía se la dieron en una hoja impresa. Sí, que es un problema que venimos arrastrando desde hace... Por eso igual yo veo como un pendiente, ¿no? El tema del sistema de salud en este país. Pero por ejemplo, el no haber legalizado las drogas, el no haber... A mí me parece que otra tradición de este gobierno es, en los spots de radio decían, la buchona, el narco, el dealer, la cocaína, eran spots de radio. Cuando sacaron los paraguas de estos de salud, ¿no? Seguían, creo que fue un error de comunicación terrible ese. O sea, el sistema te tiene ahí, que lo único que puedes hacer, dada la pobreza que hay, es que lo que hay alrededor de ti es comercializar droga. Entonces el gobierno además te dice, tú eres criminal por producir, sembrarla y comercializarla. Y además... Pero el narco te dice, si no la siembras y no la comercializas, te mato. Entonces la gente en Guerrero dice, ¿qué hago? Porque el gobierno me dice, si lo haces, te meto a la cárcel. Y siguen en la cárcel los más pobres porque no se cumplió lo que Sánchez Cordero dijo que iba a hacer. O están muertos. Entonces, a mí, los más pobres hoy por hoy en este país, creo que siguen siendo víctimas de lo peor del gobierno. Sus carreteras siguen igual de mal.
porque nadie se dedicó a arreglar las carreteras rurales. Las casetas de cobro te cobran más y siguen igual de mal. En cambio climático están más secos que nunca, la producción de maíz va para abajo, porque se pudo haber hecho mucho para mantener los bosques que se tenían, además de sembrar los árboles. Ahora tenemos arbolitos de este tamaño con Sembrando Vida, y las grandes caobas y los grandes pinos ya están talados, porque el crimen organizado se los llevó. Entonces el más pobre está muerto, asesinado, y si se atreve a quejarse de lo que está sucediendo, el presidente desde la mañanera le dice: lo que tú estás viviendo no es cierto. Eres seguramente conservador. No, presidente, a mi hijo lo mataron. No es cierto, vamos muy bien. Creo que hay muchos vicios que no son parte de este sexenio. O sea, creo que más bien la desconfiguración en términos de la pacificación de nuestro país es un gran pendiente de todos los sexenios, y no porque este no lo haya cumplido, o más bien el de Peña Nieto, sino porque estamos en una espiral de violencia que cada vez que termina un sexenio ves las cifras y dices, a ver, independientemente de que haya bajado la violencia y las acciones letales por parte del crimen organizado, tampoco es aceptable decir que mueren 80 personas promedio al día. Antier fueron 200. Entonces, pero creo que no es una condición actual, es una condición de un sistema en el cual la corresponsabilidad es compartida tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo, también en el Poder Legislativo, en términos de mejorar la legislación. Yo también estoy de acuerdo que debemos de buscar un Estado menos punitivista. Al contrario. De acuerdo. Y yo creo que también estos contrastes no solo se ven en nuestro país, o sea, también se ven, por ejemplo, ¿no? Cuando se votó el acuerdo de paz en Colombia, donde las ciudades centrales o capitales están muy así como de, ay, ¿por qué los de afuera votaron a favor de la paz? Pues sí, pues porque son los que, o sea, y en son los que viven la guerrilla y el narcotráfico. Son los que viven la guerrilla y el narcotráfico, que son las víctimas, y lo que ellos quieren es paz. Claro. Y para las sociedades capitales era como de, oye, pero es que yo no quiero que justamente involucren, que les den un partido político a la FARC, ¿no? Sí, decía, yo no quiero ver un guerrillero en el Congreso, eso decían. Y a lo que voy con eso es que por la misma situación que se visibiliza en nuestro sistema de partidos, que no se quieren voltear a ver, es lo que también se gesta en la sociedad. ¿Cómo que no se quieren voltear a ver? O sea, cuando el PAN dice, no, es que nosotros estamos totalmente en contra de Morena. Y cuando entonces Morena dice, no, es que nosotros estamos totalmente en contra en viceversa, ¿no? Y no se quieren voltear a ver, por ejemplo, a plantear cómo tiene que ser entonces la configuración de un nuevo poder judicial, o cómo tiene que ser el mando de las Fuerzas Armadas en términos de la Guardia Nacional, civil o militar. Ponerse muy serios en el tema de pacificar a la República. O sea, creo que el presidente sí tuvo 30 millones de votos, legitimidad total que todavía mantiene, para llamar un nuevo acuerdo por la paz. Exacto. Que era lo que pensábamos que se iba a hacer después. No lo hizo. Insisto, no entiendo la razón. Tal vez dijo, no voy a poder. Las Fuerzas Armadas le dijeron, tal vez lo grillaron las Fuerzas Armadas y le dijeron, vámonos por este camino, déjenos trabajar y vamos a tener resultados. Pero yo creo que él tendría que haber llamado un acuerdo literal hasta con la ONU. A ese nivel de violencia estamos. Como pasó en Colombia. Como pasó con Ahora, Luis, ¿tú qué le dirías a los padres y a las madres de Ayotzinapa? Que se hará justicia. Que tiene que haber justicia. ¿Con Salvador Cienfuegos libre y perdonado? Tiene que haber justicia en este país. A ver, yo sé que tiene que haber, pues también tiene que haber agua, ¿no? Pero en los ejemplos, o sea, al final nos vamos a hechos. Tú hablaste de hechos y en los hechos te di la razón. Estos 10... Hay detenidos del caso Ayotzinapa. Pero el principal operador por el que tú y yo marchamos antes de este sexenio, lo condecoraron. Pero es más bien Tomás Herón, ¿no? Más que Salvador Cienfuegos. Sí. Es Tomás Herón que está protegiendo Israel. Sí, bueno, ¿Israel qué? No, lo están protegiendo. No, bueno, pero Israel está cometiendo un genocidio, no podemos confiar en un país así. No, a lo que voy es que más que Salvador Cienfuegos, creo que es otro grupo dentro del cuerpo de seguridad que se ha escabullido. Pero entonces, si esto es verdad y esto más, entonces no fue el ejército, todo lo que gritamos los últimos 6 años, ¿estuvimos mal? No, a ver... Hay elementos del ejército detenidos. Sí. Es que yo creo que también incluso desde el inicio de la consigna, es una consigna de denuncia. Popular, no planeada, no pensada. Y no es justificar el actuar del ejército, ¿no? Pero el Estado es... Son muchas cosas. Incluso la ciudadanía es parte del Estado. Sí, claro, obvio. Obviamente sales a marchar y entiendes que el Estado es el gobierno, Palacio Nacional, el ejército, las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que también como consigna social debemos de elevar nuestra denuncia en términos de entender que el Estado se configura de muchos actores
Y dentro de esos actores, porque eso también es lo que a veces también visceraliza y difumina a los verdaderos responsables. Porque si señalas a todos... Es que a ver, sí estuvo metido el narcotráfico en el crimen de claro, Ayotzinapa. obvio. Y lo negábamos también como activistas en ese entonces. Decíamos que nada más fue el Estado. Entonces, tenemos que aprender de lo que ha pasado. Sí, había un camión con droga camino hacia Chicago, que tuvo el pitazo, digamos, de un grupo de la banda, y el ejército estuvo involucrado en el asesinato y cremación de los estudiantes. Yo creo Entonces, la colusión entre crimen organizado y ciertos grupos de militares, políticos y lo que sea, es lo que nos debe de poner a temblar a todos. Pero el presidente ya dijo hace 3 días que el ejército no tuvo nada que ver, y ahí sí fue totalitario. No dijo, ese batallón sí, pero el resto del ejército... Él dijo, el ejército no tuvo nada que ver. Entonces tú dices, hay que ser precavidos y no ser generalistas, pero el presidente a eso se ha dedicado 6 años, a ser generalista. Pues hay que cuidar también la institución, ¿no? O sea, vemos también la historia de América Latina, o sea, también no tengamos... Acaba de pasar. ¿no? Sí, o sea, pero también ahí se hace política. Pero entonces ustedes tendrían la misma prudencia de juzgar, de que ahora nos piden, de no hay que ser generalistas, hay que cuidar la institución, con la guardería ABC. Porque Marisol Gacé y las reinas chulas no se detienen, justicia ABC, y también podemos decirles, bueno, es que el IMSS y sus guarderías no son todos el IMSS. Y cuando fue la marcha, y hoy por hoy, la marcha del ABC, su movimiento sigue exigiendo justicia totalitaria y señala a todos, a Margarita, a Felipe Calderón, y ahí no hay prudencia, pero sí nos piden prudencia cuando exigimos justicia por los casos de usted, por los casos que han sucedido en esta ¿Cuántos sección. detenidos ha tenido el tema de Ayotzinapa y de la guardería ABC? La verdad, lo desconozco, no lo sé. Hay elementos del ¿Pero se ha ejército hecho detenidos justicia? por los 43. Es un caso bien complejo que involucra a, yo creo que distintos órdenes de gobierno. Hay pues hay colusión incluso, ¿no? Entre fuerzas municipales, estatales, militares. Los migrantes narcos. asfixiados en Ciudad Juárez. El director de Migración sigue en su puesto. ¿Cómo confiar en que va a haber justicia, como tú dices, si en un hecho tan grave, que es culpa directamente de este gobierno, los encerraron, prendieron los colchones, se empiezan a incendiar, los dejan encerrados y se mueren? ¿Hubo justicia? No. Ahí sí creo que no. ¿Cómo confío en ti? Yo siendo víctima, porque, como le decía ayer también a Poncho, es muy fácil opinar de este sexenio no viviendo en la 4T, en el Chiapas de la 4T, no viviendo en Tila, no viviendo en Acapulco, no viviendo... Es que no lo sé. Regresamos al punto que te mencionaba, ¿no? O sea, no es lo mismo la Ciudad de México que otros estados. También yo creo que el presidente tiene más conocimiento que nosotros del país. Pero yo creo que las víctimas tienen más conocimiento de lo que sucede y el presidente lo niega y dice que no pasa. O sea, antes no hablaban, que era malo. Ahora te dicen que lo que tú estás viendo no sucede, que creo que es peor. O sea, antes tú ibas al Seguro Social y te decían, Calderón ni medicinas había y faltaban, pero tú decías, no hay medicinas, y un periodista decía, no hay medicinas, ¿no? Y ahora en la mañanera te dicen, sí hay medicinas, y tú estás en la clínica y dices, pero no hay medicinas. Pero que sí hay medicinas. Entonces, la víctima, que a mí, donde me entra el enojo, entra en una esquizofrenia de decir, ¿a quién le hago caso? ¿Al doctor o al presidente? Pero la realidad es que mi hijo se está muriendo. Y cuando no te ha tocado vivir esto, es muy fácil aplaudir todo en la 4T. No, a ver, es que no creo que sea una cuestión de unos y otros, y que unos aplauden y que los otros aplauden. O sea, yo creo que todos vivimos en una situación generalizada de violencia. Que pasa precisamente porque vivimos en un país que viene colgando ya desde hace mucho tiempo, ya lo mencioné, más de un 90% de impunidad en las cuestiones que se denuncian. No importa quién esté en la silla presidencial o quién esté siendo la víctima, no va a haber una resolución si no hacemos una transición en la cual todos los actores que forman parte del gobierno en sí y la misma sociedad, porque también la misma sociedad le encanta salirse con la suya y que entiende que en un país que no tiene justicia, entonces es fácil ser gandalla. Sí, cuando me conviene la justicia y cuando no me conviene. Entonces yo sí creo que pasa por una reflexión profunda que hoy se está dando. A mi personal opinión, yo no creo que sea bueno partidizar a los jueces. Sí, yo creo que no está correcto, pero sí creo que hay una denuncia de que no hay justicia muy válida para abrir esa discusión. Ahora, la impunidad es el gran tema. Pero si no metemos el tema de las fiscalías en la reforma del Poder Judicial, ¿va a haber justicia? Porque el fiscal general de la Nación ya es un desastre, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces,
¿De qué nos va a servir la reforma judicial es que yo- si las fiscalías no se cuestionan? La discusión es lo que está diciendo Luis, se tiene que, o sea, que Se en tiene verdad que no sea simulación. Y pues o sea, por que, eso- que se permitan las diferentes voces, en especial de las víctimas, que son miles, para que tengamos un poder judicial digno y cambiemos esta historia sangrienta de república. O sea, la reforma del Poder Judicial implica las fiscalías. A ver, No es sé. que más Debe bien de. la reforma del Poder Judicial hoy por hoy se está discutiendo. Digo, hay un documento inicial que posiblemente tiene muchas ausencias, pero yo creo que por eso se convocan a los diálogos nacionales. Ahora, yo espero que sí sean diálogos nacionales y Y no que no sea terminen simulación. y no terminen como las otras 20 reformas que también mandaron a diálogos y que no llegaron a ¿Cómo nada. cuáles? Pues también venía una del Poder Judicial, venía una La de las temas 40 horas agua. fue una simulación, sabían que no se iba a aprobar por Bueno, tiempos pero esa no electorales. venía No, en el paquete del las presidente 20 no, reformas, no. ¿no? La reforma, no sé, te pregunto, ¿la reforma judicial implica la reforma de las fiscalías, las que arman la carpeta? No, ya hay que hacerlo. ¿Y esa reforma, cómo se llama? ¿La reforma a la fiscalía? ¿se No, llama? pero esa es la que se está discutiendo hoy por hoy. O sea, dentro de la reforma, o sea, lo que han dicho los grupos y especialistas de justicia, Que los se incluya. ministros, o sea, y creo que por eso también es el proceso de construcción y que creo que todo parte por ahí, ¿no? O sea, hay una convocatoria para que todos, es que eso es de las cosas que a mí digo, ¿Te apasionan? no me apasionan. O sea, ¿te digo, molestan? no, tampoco me molestan. O sea, digo, es evidente que todas las fuerzas políticas coinciden en que hay que reformar el Poder Judicial y Sí. toda la sociedad Hay un coincide. acuerdo. Hay un acuerdo. Estamos La mal en pregunta es temas de cómo. justicia. Nuestras divergencias están en los cómo y en qué. Y en los qués. Y en los qués. Y una pregunta, ¿el presidente, que es el líder máximo, ha mencionado la corrupción de las fiscalías o nada más del Poder Judicial? Ahí sí, yo no, precisamente... no, no- Pues no, está no, el caso, por ejemplo, de Guanajuato, que lleva ahí ya un par de No, décadas. sí, pero el fiscal de Guanajuato, que tienes toda la razón, es un desastre. El de pero Morelos, también Es verdad. Morelos. es de Morelos. Sí lo mencionaba. que lo salvaron. Que lo salvaron. Tiene pero, que estar en la cárcel. pero- ¿Qué desastre hay en pero Morelos? ¿estás de acuerdo que el fiscal de Guanajuato y de Morelos es igual de grave su tragedia y su mediocridad que Gertz Manero? Porque lleva también un chingo de tiempo, ¿sí o no? Te gusta poner incómoda a la gente. Sí, sí. Sí. No, le encanta sí. aquí que dice. Y yo Simplemente, sin a miedo ver, te lo digo. Sí, Sí. Simplemente hago lo mismo que el presidente, que tú Sí. sigues, poner a la gente incómoda. Y eso lo hizo y lo estamos aplaudiendo, ¿eh? Sí, ¿Estás de acuerdo que Gertz Manero lleva desde Fox, güey? ¿No? estoy de acuerdo. Y el caso de Alejandra... Bueno, ayer ni siquiera se presentó en los diálogos. Hertz. Ah, ¿no fue? No. Mandó Y ese a- sí lo puede destituir el presidente, ¿no? No sé Sí. cuál es la figura constitucional ahí para... El, sí, ¿no? el fiscal El fiscal general sí de lo la Nación, pone- el presidente puede proponer su destitución. Ujú. ¿Lo ha hecho? Sí, no. Ojalá lo haga la próxima presidenta. Yo- porque yo- todavía le quedan yo- unos años. Sí. Yo No, siento- y entender, digo, yo vi no sé si viste la entrevista No, con pero- los moneros y el presidente. No. Yo sé, o sea, habían 3 cuates así viéndolo como Me quiero señor. matar, güey. O sea, fue demasiado. No, a ver, fue yo- demasiado, pero La sí. nueva yo ese. Televisa. La nueva No, Televisa. pero sí te explica, digamos, el presidente que navegar en las aguas de la política es un desmadre. Bueno, por lo menos tú es has criticado, cínicamente- por eso, pero tú nos has criticado a nosotros que ni hemos llegado luego a cargos por incongruencias de nuestros partidos. Y tienes razón en hacerlo como ciudadano, o sea, solo que la política sí es muy pinche turbia, compleja y Sí, a ver, y digo, mugrosa. Navegar por entre ejemplo, ya, inconvenientes, lo ha dicho el sí, o ya presidente. desde Sí, mi o experiencia, ¿no? O sea, porque también creo que, a ver, uno se pone la casaca, yo no soy militante en Movimiento Ciudadano, pero pues uno se compromete con el proyecto porque además yo estoy muy agradecido con la posibilidad de participar y representar a este movimiento. Pero pues también yo creo que dentro del escrutinio público, que es totalmente válido y que yo No, lo nos recibo toca. con pecho abierto, pero sí creo que cuando entonces te ponen a una Sandra Cuevas, con la cual no compartes, y tú sales a la calle a buscar el voto, y no digo que te ponen porque te lo impongan, simplemente porque la condición política se suscita de esa forma, Sí. y yo salgo a votar, a pedir el voto, y me dicen, oye, pero es que... Sí, la gente tiene razón. la Tiene gente- razón y no, porque también tengo yo derecho como ciudadano a pedir el voto y a proponer Sí. una oferta política dentro del Porque- mismo partido. por Porque eso- entonces sí. lo que pasa ahí, no estamos hablando de mis capacidades ni mis condiciones como posible legislador, sino más bien, y ahí entonces importa la popularidad. La gente va a rechazar más a Sandra Cuevas que lo que me pudieran aceptar a mí, que no Por me tus conocen. propuestas. Ajá. Pero te voy a decir por qué. Yo como ciudadano te digo,
Yo sí pregunto eso porque dependiendo qué me contestes, mido el criterio del candidato. Claro. Pero O sea, entonces... si tú le digo, oye, ¿qué opinas de Sandra Cuevas? Me dices, creo que es lo máximo, Movimiento Ciudadano, chinga tu mano, voto por ti. No, pero yo puedo decir, bueno, es una decisión del partido que no, en la cual no estamos de le acuerdo. entiendo, o sea, estoy tragando mierda, va, está bien. No, pero la sinceridad, la sinceridad. Bueno, es que sí también pasa, digo... Pero yo lo que creo es que entonces también es un tema de cómo estás posicionado dentro y fuera. O sea, Sí. porque yo no tengo, hoy, por ejemplo, la misma plataforma que tiene Sandra Cuevas para poder esparcir su discurso. Creo que ya no hay mucha plataforma, pero... O sea, pero finalmente es una figura que la pueden retomar medios porque es polémica. Y también los medios te retoman por polémica. Entre más bruto seas, curiosamente o entre más escándalos tengas, el medio te va a decir, a ver, me convienes para mi audiencia. Entonces yo también creo que hay una reflexión muy importante a esa mediatización. Y por eso creo que es muy importante también hablar de justamente no solo ver el Estado como un ente, sino dentro del ente hay muchos factores con los cuales coincides y cuáles no. Y por eso es bien importante la politización total de la sociedad, que entendamos que de los tres órganos, entendamos de las complejidades de las decisiones políticas del presidente, de los partidos, o sea, que nos metamos, ¿no? Aparte, yo creo que sí está bien que estemos constantemente incómodos. Nosotros, yo como gay, whitezican de la Benito Juárez, cuestionando mi privilegio, desde dónde estoy señalando, o sea, cuestionarme a mí, y yo estoy abierto a que se cuestione eso. ¿Qué haces con tu tienda? ¿Por qué lo haces? Porque creo que, lo decía en el debate pasado, estamos en la tesis, luego vamos a la antítesis y llegamos a la síntesis. Se tiene que cuestionar al poder y hacerlo público, porque si no nos quedamos en el PRI. Justamente el PRI nos enseñó a que hay que ver al líder, que ahora es AMLO, pero hace 30 y tantos años era López Portillo, y en su momento Miguel de la Madrid y Lázaro Cárdenas era un homófobo de mierda. Digo, yo creo que eso es lo que ¿A poco Lázaro Cárdenas era un todos homófobo? es, claro. Pero hay algo de Lázaro Cárdenas. No, pues la historia del PRI. Es que el general Cárdenas, nada más, por favor. Los favor. metían a la cárcel. Los metían a Lecumberri, y por eso... No, pero eso fue, digamos, eso fue ya en el 68, o sea, y sí hubo homofobia en el 68. No, pero nada más pregunto si Lázaro Cárdenas específicamente había algo. No, está hablando de los tiempos. Porque soy cardenista, entonces, para poder decir, oye, qué vergüenza. Todo esto, que el PRI, de mi general. El PRI tan terrible se cuestionó, y nadie cuestionaba a Lázaro Cárdenas, y nadie cuestionaba... No, es verdad, venimos de una tradición muy autoritaria, o la humanidad tal vez se ha construido de una manera muy autoritaria. Un sistema presidencialista heredado, lo que decía Rodrigo, o sea, detrás del presidente, independientemente de quién sea el presidente, popular o no popular, amable o no amable, hay una condición social que hace adular al presidente de una manera... Ya no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Y yo tampoco estoy de acuerdo. Pero es una cuestión cultural, histórica, política y de poder. Vienes de los aztecas. Pues un poco sí, pero, o sea, acuérdate, la frase famosa es: ¿qué horas son? La hora que usted diga, señor presidente. O sea, es una vergüenza, pero es parte de nuestra historia. Y ahora yo también creo que a diferencia, ya si queremos verlo desde salirnos de nuestro país a un escenario más regional, tampoco tenemos las historias de América Latina dictaduras militares. Nada que ver. Entonces, agradezco, Y también, sí. Y también por lo mismo, o sea, eso se debe a nuestra frontera norte con Estados Unidos. Pues veamos arriba. O sea, creo que por eso cuando hablamos de política es importante abrir estos espacios, porque entonces podemos ver lo local y lo macro, y que no todo es blanco o negro. O sea, sí, no quieres vivir en Argentina. No, bueno, ahorita no, pero ni en la época de la dictadura menos, ¿no? O sea, a mí me gustaría cerrar, para que cada quien cierre, con un momento que, independientemente de todo lo que yo detesto al presidente, porque creo que es humanista a contentillo, dependiendo, o sea, no, habla de Loret, pero no habla de la violencia, no habla de las víctimas, que a mí eso me parece denesnable. Sí, pero hay un punto que a mí me parece muy rescatable, que fue lo que hizo que yo votara por Claudia y votara por diputados. Cuando fue el evento de Original en Los Pinos, en la casa donde vivió la gaviota, que ya sabemos todo lo que hizo, en la casa Miguel Alemán, sale la maestra Feliciana con un rebozo negro que hace con plumas. La primera hace una pasarela. Entonces se pone ya sabes, el puentecito está para la pasarela, entonces estábamos todos viendo ahí. Y a mí sí me parece muy importante simbólicamente que en Los Pinos, donde antes se había gestado toda la riqueza, el lujo hostelerio, sale la maestra Feliciana, entonces dicen, maestra, camine. O sea, ella nunca había estado en una pasarela. Sí. Entonces trae su rebozo con las plumas que recolecta las aves de su comunidad, que es algo espectacular. Y entonces, ¿cómo? Sí, camina. Entonces empieza a caminar y todo el mundo se para a aplaudirle. Y eso no hubiera sucedido si la 4T no hubiera llegado, si Alejandra Frausto no estuviera al frente con todos sus errores.
Eso simbólicamente, que en Los Pinos lleve una señora echando tortillas, que haya cocinas, fogones, diciendo tenemos que recobrar la dignidad de nuestra alimentación como eje de cambio para evitar que las drogas dejen más dinero que el campo, que entiendo que en principio ese es el objetivo del sexenio, que esto simbólicamente, a mí me parece que dije, mira, todo lo demás lo entiendo, voy a ser muy complicado, pero que esa haya sido una política de Estado, transformar eso y que haya una señora vendiendo maíz y frijoles, porque toda esa gente sí se le chingó desde el Tratado de Libre Comercio, sí. Nadie los volteó a ver. Y a mí eso me parece que sí es un cambio completamente de discurso. Y me parece súper importante porque eso sí es poner la lupa en la gente que está defendiendo lo que hoy los gringos vienen a buscar y porque lo que tenemos turismo. O sea, los gringos vienen por ver a la señora echando tortillas. Sí, por México, no por el chingón de México, ¿no? Vienen a ver lo más maravilloso que tenemos, que se preserva gracias a toda la gente del campo, sí, que a pesar del Tratado de Libre Comercio defendió la tierra. Y eso creo que sí hay un mini homenaje a través de la política del gobierno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, yo creo que eso cerraría. ¿Con qué cierras? O sea, algún específico. O sea, ¿con qué acierto te vas? ¿Qué acierto me voy? Que te hayas simbrado. Bueno, a ver, yo creo que si hay un encuentro con sectores de la sociedad que no están interpelados, que yo agradezco, o sea, y que tampoco es una cuestión atípica de un gobierno que viene de una lucha o un movimiento, o sea, también sucedió en Brasil con Lula, también sucedió en Bolivia con Evo. O sea, creo que hay una reivindicación importante y que yo agradezco que esté en la discusión pública. Creo que la entrega del bastón de mando a inicios del gobierno es muy simbólica en ese sentido. Y que hoy por hoy, y ahí sí también yo siendo muy estricto, sí creo que es importante meterse a ver, por ejemplo, esos planes de justicia que hoy por hoy se están ejecutando en diferentes territorios. Con los yaquis. Con los yaquis, también en el sur. Que nadie los interpela. A nadie le importan los planes de justicia, nadie habla de ello, pero involucran temas de agua, cultura. Todo. Y que creo que por esa línea, sí, a mí sí me genera congruencia de que se retomó estas luchas que habían estado totalmente, incluso perdidas y desplazadas. Incluso con el incentivo de extinguirlas. Sí. Entonces creo que eso es valioso. Lo del pueblo yaqui es espectacular. Sí. Yo creo que el presidente sí es un símbolo muy importante, o sea, representó políticamente a millones de mexicanos excluidos, representó a 55, no 60 millones, gracias a los 5 que sacó de la pobreza, lo representó todos los días y hubo una reivindicación de clases. O sea, el tema, para mí sí sigue siendo un tema de lucha de clases y creo que en este sexenio se le puso un hasta aquí a una élite que se cree dueña de esta república, aunque tuvo que hacer política con ellos también, porque también ha demostrado que no se puede quebrar todo el sistema de tajo, pero sí hay muchas personas en este país que tienen un aprecio genuino hacia el presidente y es porque lo representó. Les dijo, oigan, aquí estoy yo también para defenderlos y no van a estar a la merced de unos cabrones clasistas y racistas. Eso a mí me parece muy importante. Cimbró al escenario político y a las élites de esta república con todas sus contradicciones, errores y bemoles. Ese acierto me parece muy poderoso y espero que nos dé para construir una república mucho más justa y democrática. Se partió el monopolio de la verdad. Sí, exacto. ¿Tú con qué cierras, Luis? Cierro con que este gobierno sí fue, pues no fue solo un cambio de administración, sí fue un cambio de régimen incluso. De acuerdo. Ya se hace política distinto, culturalmente incluso podemos estar hablando que va ganando la batalla cultural el presidente y la cuarta transformación con todo lo que eso implica. Hoy podemos señalar abiertamente más el clasismo, el racismo, la homofobia, etcétera, y rechazarlo. Aparte, antes era como pues solo en nuestro círculo se rechazaba, ahora públicamente se rechaza. Ahora públicamente te burlas de Laura Zapata. Ajá, que era importante de ese cambio, ¿no? Ya te puedes no admirarla, sino burlarte de ella. Exacto, también lo que decía aquí Rodrigo, ¿no? La representación de las clases que habíamos estado olvidadas, que la clase política nos había hecho un lado. Llega un señor con un acento aparte tabasqueño bien marcado a decir, aquí estamos y voy a luchar por ustedes.
Y tan es así que eso representa mucho que vemos la elección del 2 de junio. O sea, de acuerdo. el presidente sigue representando lo que representa y yo creo que pasará a la historia como un gran presidente, si no es que de los más grandes de la historia de nuestro país. Yo lo podría poner a la altura de Cárdenas, a la altura de Benito Juárez, también como un ideólogo hacia futuro. Quizá él no tuvo su tapado, su tapada, lo dejó que la gente decidiera, pero sí va a tener como un... pues sí va a tener trascendencia por más de sus sexenios de Andrés Manuel. Yo creo que lo que dure este movimiento va a ser muy presente, sus principios y sus valores. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dices, no estoy de acuerdo en cómo lo ves como figura, pero de eso, así vamos a terminar, no estando de acuerdo. Y de eso se trata, de poder no estar de acuerdo y tendernos la mano y que estés bien y que Dios te bendiga. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Estamos desde el Fiesta Americana, Viaducto Aeropuerto. Muchas gracias por las instalaciones. Esto fue Los Ignorantes. Si usted no está de acuerdo, qué bueno, de eso se trata. Y para eso se trata. Tenemos que ejercitar el músculo del debate y eso sí se lo agradezco a López Obrador porque había muchos debates silenciados y a partir de que él llegó, todos nos estamos enfrentando y así es como se construye, no sé si una verdadera democracia, pero una sociedad más despierta, que eso era importantísimo generar. Gracias, chicos. A ustedes.